¿Y si la realidad es solo una fina película, y bajo ella existiera una melodía que puede desgarrarla? ¿Y si pudieras tener cualquier deseo, con tal de que pagaras con un trozo de tu propia existencia? ¿Y si tu piel empezara a contar una historia que no quieres que termine? Ajústate el cinturón. Estás a punto de sumergirte en 3 pesadillas. Creo que la locura comenzó no como un chasquido, sino como una infiltración, una lenta filtración de lo imposible en mi vida común. Todo giraba en torno a la música, por supuesto, pero no la música que tocaba para sobrevivir en las calles de Madrid. Mi existencia era un acorde menor repetido hasta la extenuación, el sonido metálico de las monedas cayendo en el estuche de mi guitarra en la Puerta del Sol. Yo, Javier, un hombre cuya mayor ambición era pagar el alquiler de una habitación en Alcalá de Henares sin pasar hambre. El arte se había convertido en combustible, algo para quemar a cambio de migajas. La rutina era un velo gris sobre mis sentidos, hasta el día en que encontré el cuaderno. Estaba en una pila de basura cerca de la antigua estación de tren de Toledo, a donde había ido por un trabajo mediocre que no salió bien. La cubierta de cuero estaba reseca y agrietada, sujeta por una hebilla oxidada. No había nombre, solo una mancha que se asemejaba a un ojo sin párpado. Dentro, páginas y páginas de partituras escritas a mano con una tinta que parecía más negra que cualquier tinta que hubiera visto. Las notas eran convencionales, pero los compases eran una aberración, aglomerados de símbolos que desafiaban cualquier lógica musical. Había instrucciones en español arcaico en los márgenes, frases como donde el aire se deshace y el oído del abismo. Me invadió una curiosidad malsana, la atracción fatal de lo que no comprendemos. Me llevé el cuaderno a casa, un gesto equivalente a abrir la puerta a una plaga. Los primeros días fueron de frustración. Mi guitarra parecía un juguete tonto ante aquellas complejidades. La música no fluía, se arrastraba, llena de disonancias que cortaban los oídos como vidrio. Pero una noche, sentado en el suelo de mi habitación asfixiante, algo cambió. No fui yo quien dominó la música, fue la música que me dominó a mí. Mis dedos encontraron un ritmo alienígena, y el aire en la pequeña habitación pareció solidificarse. La melodía que salía del instrumento no era hermosa, era verdadera, de una verdad que dolía. Y entonces vi. No fue una alucinación, juraría mi vida por ello. Fue una percepción. En la esquina opuesta de la sala, donde la pared desconchada se encontraba con el techo, el espacio se dobló. No se rasgó como un paño, sino que se enrolló como el borde de una página que está siendo volteada. Por una fracción de segundo, vi lo que había detrás. No eran ladrillos o cableado eléctrico. Era una geometría de pesadilla, formas que se movían en ángulos que provocaban náuseas, colores que no poseían nombre. Y oí, por encima de mi propia música, un susurro vasto y antiguo, como si el vacío mismo tuviera una voz. El fenómeno duró menos que un parpadeo, la realidad se recompuso con un chasquido seco y silencioso. Me quedé paralizado, el sudor corría frío por mi espalda. El miedo fue avasallador, sí, pero fue opacado por una emoción más peligrosa, una euforia profana. Yo no era solo Javier, el músico fracasado. Era un hechicero. Había tocado el velo del mundo y éste se había movido. La obsesión nació esa noche, un virus que se alimentó de mi vacío existencial. Me entregué a aquellas partituras con un fervor que rayaba en la devoción religiosa. Las notas se convirtieron en mi única realidad. La melodía común de las calles se volvió insoportable, un ruido sin sentido. Practiqué hasta que mis dedos sangraron, buscando la próxima fisura, el próximo vislumbre. Poco a poco, percibí que la música no solo abría brechas, sino que las cosía. Una secuencia diferente podía cerrar una abertura que yo había creado antes. Era una danza poderosa de creación y destrucción, y yo era el director de orquesta de un universo paralelo que se entrometía en el nuestro. Empecé a notar que las brechas no se cerraban por completo,
Quedaban como cicatrices casi imperceptibles en el aire, puntos débiles por donde el otro lado presionaba. Y las cosas de allí comenzaron a notar mi presencia también. Pequeñas anomalías se volvieron parte de mi día a día. Sombras que se movían de forma independiente, arrastrándose por las paredes de mi habitación en Valencia, a donde me mudé buscando un anonimato que no trajo paz. La temperatura caía en picado cuando estudiaba el cuaderno. Cierta mañana, me desperté y vi la imagen de la ventana reflejada en un vaso de agua, pero la imagen mostraba un cielo de un púrpura profundo, con cosas largas y serpenteantes cruzándolo. El mundo común se estaba convirtiendo en una fina película sobre un océano de horror. Y yo estaba aprendiendo a nadar en él. La partitura principal, la que las otras solo introducían, se llamaba el canto del desvinculamiento. Las anotaciones marginales prometían que no abriría una brecha, sino que desharía la costura primordial, desvinculando permanentemente nuestro mundo de lo que estaba al otro lado. Era la música final. La promesa de un poder absoluto, de ver la verdad última detrás de toda la materia y la ilusión, era un imán para mi alma ya corrompida. Pero el precio era la aniquilación de todo lo que conocía. Aún quedaba un fragmento de humanidad en mí que temblaba ante esa posibilidad. Fue entonces, en el clímax de mi conflicto, cuando la entidad mayor notó mi vacilación. Me encontraba en la playa de Valencia, en una noche sin luna, el cuaderno abierto sobre mis rodillas, intentando descifrar un pasaje particularmente complejo. El sonido de las olas era un ritmo natural, pero yo oía algo más por debajo, una pulsación baja e irregular que no venía del mar. Miré hacia el horizonte oscuro y vi el cielo partirse. No fue una abertura pequeña como las que yo creaba. Fue una grieta colosal, silenciosa, una línea negra que desgarró el firmamento de un extremo a otro. Y a través de ella, algo me miró. No era un ojo, era la idea de un ojo. Una conciencia tan vasta que la simple percepción de su atención hizo que mi estómago se revolviera y mi mente se encogiera. Aquella mirada no era de odio o curiosidad. Era de reconocimiento. Era la mirada de un artista que encuentra una herramienta perdida hace mucho tiempo. El mensaje era claro. Yo no era el director, era Mirli el instrumento. La música final no era mía para tocarla. Era de ella para ser escuchada a través de mí. Ahora, querido lector, tú que estás ahí, seguro en tu silla, juzgando mi locura, te hago una pregunta que resonará en tu mente cuando las luces se apaguen. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la solidez de las cosas que te rodean? ¿En la pared de tu sala? ¿En el techo de tu dormitorio? ¿Realmente crees que son sólidas? ¿O son solo finas? Una capa de pintura sobre el caos. Puedo sentir la presión del otro lado aumentando. Ellos saben que yo sé. Ellos saben que tengo la llave. Y el susurro, aquel susurro vasto, ya no viene de fuera. Susurra dentro de mi cabeza, una melodía inacabada que implora ser completada. El cuaderno está aquí, ante mí. Las páginas parecen palpitar con una luz propia. Mi mano tiembla. Debería quemarlo, reducir esta maldición a cenizas e intentar olvidar lo que vi. ¿Intentar vivir again en la mentira cómoda de la realidad común? ¿O debería poner mis dedos en las cuerdas, dejar que la música final fluya a través de mí y presenciar el espectáculo del deshacer? El poder es un abismo que, una vez mirado, mira dentro de ti. Y me está mirando ahora. La llamada es casi insoportable. Es una sinfonía de ruina y revelación. Y en el silencio opresivo de mi habitación, el único sonido que queda es el de mi propia respiración, jadeante, intentando armonizar con la melodía que aguarda al otro lado del velo. La realidad es una canción frágil, y yo sostengo la nota que puede hacerla pedazos. La memoria del mercado me acecha cada vez que cierro los ojos, no como una pesadilla, sino como una realidad paralela que se niega a ser ignorada. Todo comenzó con un vacío, un hueco en mi alma que ningún logro común podía llenar. Yo, un hombre llamado Javier, residente en una ciudad gris como Madrid,
donde los días se arrastran con la monotonía de un río contaminado. Mi vida era un retrato de la mediocridad, un empleo sin gracia en una oficina, un apartamento minúsculo y la sensación constante de que el verdadero propósito de la existencia me había eludido. El deseo que me consumía era por reconocimiento, por una chispa de genialidad que me hiciera inmortal a través de mi arte, pues me veía como un pintor frustrado, cuyos lienzos reflejaban solo mi propia insignificancia. Fue en un periodo de profunda depresión, tras la pérdida de mi hermana, Elena, debido a una enfermedad cruel, cuando escuché por primera vez sobre el mercado de las sombras. La pérdida de ella había dejado un vacío aún mayor, una ecuación donde mi deseo por significado se volvió inextricablemente ligado a mi dolor. Rumores susurrados en bares decadentes, historias de personas desesperadas que encontraron un lugar donde los deseos se conceden, pero por un precio que nadie se atreve a mencionar en voz alta. El mercado solo aparece para aquellos que cargan tanto un deseo profundo como una pérdida equivalente, y yo encajaba perfectamente en ese perfil. La búsqueda se tornó una obsesión, deambulando por las calles nocturnas de Madrid, siguiendo pistas vagas como un fantasma en busca de su propia tumba. Una noche, durante una lluvia fina que parecía lavar el color del mundo, lo encontré. En un callejón olvidado detrás del mercado central, donde el olor de especias se mezclaba con el olor de descomposición, el aire pareció doblarse. De repente, donde antes había solo una pared sucia, se alzaba una fila de puestos improvisados, iluminados por linternas que proyectaban sombras danzantes y antinaturales. El mercado de las sombras no estaba hecho de materia común, parecía construido de tinieblas solidificadas y susurros. Los vendedores eran figuras envueltas en mantos, sus formas indistintas, como si estuvieran compuestas por la oscuridad misma. No había sonidos de negociación, solo un silencio pesado, roto por el crujir de las lonas y por el latido distante de un corazón que sentía en mi propio pecho. Caminé entre los puestos, cada paso un acto de voluntad contra el instinto primal que me gritaba que huyera. Los artículos a la venta no eran mercancías físicas, sino posibilidades, destinos, futuros encapsulados en frascos de vidrio esmerilado o escritos en pergaminos de piel seca. Yo sabía lo que quería, lo que necesitaba. Me encontré frente a un puesto más grande que los demás, donde una figura más alta me observó sin rostro, sus manos largas y pálidas entrelazadas sobre el mostrador. La comunicación no fue a través de palabras, sino de impresiones directas en mi mente. Mi deseo por talento artístico, por una habilidad que trascendiera lo humano, fue comprendido al instante. El precio fue presentado no como una elección, sino como una consecuencia inevitable. Para recibir el don de la genialidad, tendría que renunciar a la memoria más preciada que tenía, la memoria del aspecto de mi hermana Elena. No solo el recuerdo de ella, sino la propia imagen que ella ocupaba en mi mente, la esencia de su ser como yo la conocía. La idea era aterradora, pero la obsesión habló más alto. En ese momento, el deseo por la grandeza eclipsó el amor que sentía por ella. Acepté. El acuerdo fue sellado con un apretón de manos que no tocó mi piel, sino mi alma, una sensación de frío que quemaba. Al salir del mercado, que se desvaneció detrás de mí como humo, sentí una oleada de poder creativo como nunca había experimentado. Mis manos hormigueaban con una energía nueva. Corrí a mi estudio, tomé los pinceles, y las imágenes fluyeron hacia el lienzo con una facilidad sobrenatural. Pinté escenas de belleza perturbadora, paisajes oníricos que capturaban la atención de todos los que los veían. En semanas, era la sensación del mundo del arte de Barcelona, las galerías pujaban por mis obras, los críticos me llamaban genio. La fama que siempre quise era mía, pero algo estaba mal, profundamente mal. Fue cuando recibí una llamada de mi madre, doña Carmen, que vive en Sevilla. Me envió una foto antigua, preguntando si me gustaría usar la imagen de Elena en una nueva pintura, como homenaje. Miré la foto, y no sucedió nada. Reconocí el marco, el fondo, pero la persona en la imagen era una desconocida. Una mujer con rasgos vagamente familiares, pero sin ninguna conexión emocional. Intenté recordar su sonrisa, el sonido de su voz,
nuestros momentos juntos, y encontré solo un vacío, un agujero negro en mi conciencia donde su existencia debería haber estado. El precio había sido cobrado. Ya no podía recordar cómo era mi hermana, la memoria había sido arrancada de mí, dejando solo un fantasma conceptual, la idea de que una vez tuve una hermana, sin la sustancia que la hacía real. La genialidad que ahora poseía parecía hueca, una habilidad prestada que manchaba cada obra que creaba. Mis pinturas, aunque técnicamente perfectas, se volvieron cada vez más sombrías, reflejando el abismo dentro de mí. Las personas cercanas comenzaron a encontrarme extraño, diciendo que ya no era el mismo, que algo fundamental había cambiado en mi ser. La imagen que tenían de mí, el Javier cariñoso y dedicado, se estaba deshaciendo, reemplazada por una persona distante y obsesiva. Perdí amigos. La relación con mi madre se deterioró, pues ya no podía compartir el dolor de la pérdida que ella sentía. Había perdido la propia razón de nuestro dolor. El arrepentimiento me consumió como un fuego lento. La fama y el talento no valían la pérdida de mi conexión con Elena. Decidí que necesitaba revertir el acuerdo, costara lo que costara. Volví al callejón innumerables veces, pero el mercado no reapareció. Investigué obsesivamente, gastando la fortuna que había ganado con mi arte en libros raros y ocultistas, viajando a ciudades como Valencia y Bilbao tras historias similares. Descubrí que el mercado no es un lugar físico, sino un estado de conciencia que solo se manifiesta cuando el deseo y la pérdida están en perfecto equilibrio, y que revertir un acuerdo es casi imposible, pues el precio pagado es consumido por el mercado, volviéndose parte de su red. En una de esas búsquedas, en una biblioteca abandonada en Toledo, encontré un relato de otro cliente arrepentido, un hombre llamado Antonio que había perdido la capacidad de sentir alegría a cambio de riqueza. Sus palabras resonaban con mi desesperanza, pero mencionó una leyenda, una historia de que el mercado puede ser forzado a reaparecer si el cliente ofrece algo de valor aún mayor, algo que ni siquiera el mercado posee, la propia esencia del arrepentimiento personificada en un nuevo sacrificio. No era una reversión, sino un intercambio, un riesgo colosal que podría empeorarlo todo. Fue en este punto, querido lector, que debes preguntarte qué harías en mi lugar, qué deseo tuyo valdría tal precio, y si tu realidad actual no es ya el resultado de un acuerdo que ni siquiera recuerdas haber hecho. Pues el horror mayor no es el mercado, sino la facilidad con que intercambiamos lo esencial por ilusiones. Decidí intentarlo. Volví al callejón en la misma noche de luna nueva, llevando conmigo la única cosa que me quedaba de valor, mi nueva identidad como artista genial. Eso era lo que ofrecería, mi talento, mi fama, todo a cambio de la memoria de Elena. Me quedé horas parado en el lugar, invocando al mercado con la fuerza de mi desesperación. Y lentamente, el aire comenzó a vibrar, las sombras se alargaron, y el mercado se materializó de nuevo, pero esta vez con una atmósfera aún más opresiva, como si estuviera irritado por mi audacia. La misma figura alta me esperaba. Transmití mi nuevo deseo, ofreciendo devolver el don que me había sido dado. La respuesta llegó como una risa silenciosa que resonó en mi mente. El precio para revertir no sería simplemente devolver el talento, pues el mercado no devuelve lo que ha sido tomado. En cambio, para tener una oportunidad de recuperar la memoria de Elena, tendría que pagar con la memoria de quien era, mi propia identidad. Me convertiría en un extraño para mí mismo, un vaso vacío sin pasado, con el único recuerdo siendo el de mi hermana, pero sin el contexto de mi propia vida. Era una ironía cruel, recuperar su memoria, pero perder la memoria de mí como su hermano. Vacilé, pero el arrepentimiento era tan profundo que acepté. El apretón de manos fue más doloroso que el primero, una sensación de desgarro interno. Cuando el mercado se disipó, caí al suelo, confundido. Miré a mi alrededor, y el callejón me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Me levanté y caminé hasta la calle, sin saber a dónde ir. De repente, un recuerdo inundó mi mente, el aspecto de Elena, claro y vibrante, como si ella estuviera allí. Sonreí, con lágrimas en los ojos, recordándola. Pero cuando intenté recordar mi nombre, mi infancia, mis padres, no había nada.
Soy un hombre sin historia, vagando por las calles de Madrid, con la imagen de mi hermana como mi única posesión. La gente me mira con lástima. Algunos reconocen al artista famoso que una vez fui, pero para mí, eso no significa nada. El mercado ganó, pues mi deseo fue concedido de una forma que me destruyó por completo. Y ahora, me pregunto a mí mismo si valió la pena, pero ya no tengo la memoria para responder. Lo único que sé es que el mercado sigue ahí, esperando al próximo cliente desesperado, y tal vez, solo tal vez, tú seas el próximo. Me desperté esa mañana en mi apartamento en Madrid con una sensación extraña en la piel, como si 1000 hormigas estuvieran marchando bajo mi epidermis. La luz del sol entraba débil por la ventana, iluminando la habitación desordenada, pero mi cuerpo estaba frío, sudoroso. Me levanté despacio, los músculos tensos, y caminé hasta el espejo del baño. Lo que vi me paralizó al instante. Desde mi hombro derecho hasta la muñeca, serpenteando por todo el brazo, había un tatuaje intrincado que nunca había visto antes. No era un tatuaje común, con líneas simples y colores vivos. Era algo orgánico, profundo, como si mi propia piel hubiera sido rediseñada durante la noche. Los detalles eran infinitesimales, patrones geométricos que se entrelazaban con imágenes casi reconocibles, pero distorsionadas como sueños malos capturados en tinta. Y el color, un negro azulado que parecía absorber la luz, más profundo que cualquier tatuaje que hubiera visto. Mi nombre es Javier, y soy historiador, acostumbrado a lidiar con documentos antiguos y símbolos oscuros, pero esto estaba más allá de Anitin que conocía. Toqué la piel, esperando que fuera una ilusión, pero la textura era real, ligeramente elevada, como una cicatriz fresca. No había dolor, solo una picazón sutil, una energía latente que parecía pulsar bajo la superficie. Recordé la noche anterior, había ido a un bar en Barcelona para una conferencia, bebí un poco, pero nada que explicara esto. Busqué marcas de agujas, signos de un procedimiento, pero no había ninguno, solo el tatuaje perfecto, como si siempre hubiera estado allí. En los días siguientes, el tatuaje comenzó a moverse. No era una metáfora, era literal. Los patrones cambiaban lentamente, como un río fluyendo bajo mi piel. Me despertaba y veía que las líneas se habían reorganizado durante la noche, formando nuevas imágenes. Primero, eran símbolos abstractos, luego, comenzaron a emerger escenas. Vi la silueta del edificio España en llamas, una multitud corriendo por las calles de Valencia, y aspectos distorsionados de personas que no reconocía, pero que me causaban una angustia profunda. El tatuaje no era estático, era un mapa dinámico, una profecía en constante evolución. Y cada cambio estaba acompañado por una sensación física, una quemadura leve o un frío repentino, dependiendo de lo que se mostrara. Le conté a mi hermana, Lucía, que es médica en Sevilla. Ella vino a visitarme, preocupada, pero cuando vio el tatuaje, palideció. Dijo que parecía algo salido de una pesadilla, e insistió en que me hiciera pruebas. Los médicos no encontraron nada, hablaron de dermatitis o alergias, pero ninguno pudo explicar la complejidad de los diseños o su movimiento. Un dermatólogo en Granada sugirió que podría ser una forma rara de arte corporal psicosomático, pero yo sabía que no era eso. El tatuaje tenía vida propia, y yo era solo el anfitrión. La obsesión se apoderó de mí. Abandoné mi trabajo en los Archivos Nacionales en Toledo y me dediqué a estudiar el tatuaje. Pasé días en bibliotecas, investigando simbolismo antiguo, mitos de culturas celtíberas, Anitin que pudiera ofrecer una pista. Encontré referencias a un libro vivo, una leyenda entre los pueblos antiguos de la península sobre un chamán que podía escribir el futuro en la piel de los elegidos. El libro estaba compuesto de páginas humanas, cada una mostrando un capítulo de la historia por venir, y un artista invisible, una entidad que vagaba entre los planos de la existencia, buscando completar su obra. Cuanto más leía, más me convencía de que yo era una de esas páginas. El tatuaje continuó evolucionando. Comenzó a extenderse hacia mi pecho y espalda,
como una enredadera venenosa. Las imágenes se volvieron más claras, mostrando eventos específicos. Vi un accidente de coche en la carretera a Bilbao, con señales que reconocía, y días después, supe por las noticias que exactamente eso había sucedido. Vi la inundación en Málaga antes de que ocurriera. La profecía era real, y yo era el profeta involuntario. Pero el horror mayor era que las imágenes no solo mostraban el futuro, mostraban mi futuro. En una secuencia particularmente vívida, me vi a mí mismo completamente cubierto por el tatuaje, inmóvil, como un libro abierto, y una figura sombría inclinándose sobre mí, con instrumentos de escritura en las manos. El artista me estaba encontrando. Intenté luchar contra ello. Fui a tatuadores en Salamanca, intentando cubrir o eliminar el tatuaje con láser, pero nada funcionó. La tinta parecía viva, regenerándose más rápido de lo que podíamos eliminarla. Un tatuador anciano en Zaragoza, al ver el tatuaje, se persignó y me echó de su estudio, murmurando sobre maldiciones. La sensación de impotencia era abrumadora. Mi vida se redujo a un ciclo de miedo y observación. Cada mañana, examinaba el tatuaje, intentando descifrar lo que mostraría, pero era como leer un idioma alienígena. Y peor, sentía una presencia constante, como si alguien me estuviera observando, estudiando cada movimiento mío. El artista siempre estaba cerca, evaluando su obra. Fue en este punto que me di cuenta de que el tatuaje no era solo visual, afectaba mis sentidos. A veces, oía susurros que venían de ninguna parte, eco de las escenas que veía en mi piel. Olía a humo cuando se predecían incendios. La línea entre la profecía y la realidad se desdibujaba. Y me pregunto, tú que estás leyendo esto, seguro en tu casa, ¿has pensado alguna vez si tu piel es realmente tuya? Si cada marca, cada señal, no es parte de algo más grande que no comprendes. Porque ahora sé que nuestro cuerpo es solo un pergamino, y fuerzas antiguas pueden estar escribiendo en él en cualquier momento. La situación empeoró cuando el tatuaje comenzó a mostrar mi muerte. No de forma clara, sino en fragmentos, como un rompecabezas maldito. Me veo cayendo en una calle de Santiago de Compostela, con el tatuaje cubriendo cada centímetro de mi piel, y la figura sombría finalmente completando su trabajo. La fecha no es explícita, pero siento que se acerca. El tatuaje ahora cubre más de la mitad de mi cuerpo, y los cambios son más rápidos, casi en tiempo real. A veces, veo eventos que suceden horas después, y eso me vuelve loco, porque no puedo evitarlos. Soy un espectador atrapado en mi propio cuerpo. Descubrí más sobre el artista a través de un texto oscuro que encontré en una librería de viejo en Cádiz. No es humano, es una conciencia que existe para documentar la caída de la humanidad, y cada página como yo es un capítulo de este libro. El objetivo final es tener el libro completo, con todas las páginas llenas, y entonces, el futuro estará fijo, inevitable. Yo soy solo una página, y el artista no descansará hasta que yo esté terminado. Se alimenta de mi miedo, de mi resistencia, y cada intento de lucha solo hace el tatuaje más fuerte. Ahora, estoy sentado en mi apartamento oscuro, las cortinas cerradas, con miedo de la luz del sol que pueda revelar nuevos cambios. El tatuaje se mueve constantemente, una danza macabra en mi piel. Siento al artista más cerca que nunca, como si estuviera en la habitación de al lado, esperando el momento adecuado. Mi única esperanza es que al escribir este relato, alguien pueda encontrar una manera de romper el ciclo, pero tengo poca fe. La profecía mostró mi final, y se está acercando. La piel que una vez fue mía ahora es un mapa hacia el abismo, y yo soy solo la tinta que llena los espacios.